En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para que le rogaran que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve y va, a otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La gracia de la comunión, cuando vamos a la misa y participamos conscientemente en cada una de las partes de la Eucaristía, con las oraciones, los gestos, los signos, nos damos cuenta de la importancia que esto tiene. Y realmente todas las oraciones que se dicen en la Eucaristía tienen un sentido bíblico. Cuando se celebra la misa, todo está en el misal romano, es el que nos va indicando la misa secular, la Eucaristía secular de cada día, el calendario litúrgico también. Y todas las oraciones que se dicen, pues repito, están fundamentadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, escuchamos que Jesús recibió a unos enviados de un centurión romano, un oficial romano. Se dice centurión porque tenía a su orden 100 soldados romanos y él era un hombre acostumbrado a la disciplina, a dar órdenes, pero también a obedecer a sus superiores. Sin embargo, era un hombre que, aunque era del Imperio Romano, era parte del poder militar de Roma, la gente lo apreciaba, seguramente era bueno y estaba en Cafarnaúm. El Señor tenía enfermo en casa, un enfermo que era su criado, a quien estimaba mucho, estaba a punto de morir y supo que Cristo estaba en la ciudad. Mandó a sus enviados, a los ancianos de los judíos, para rogarle que viniera a curar a su criado. Él ni siquiera se sentía digno de ir ante Jesús y presentarse de manera personal. Entonces, por eso envió a los ancianos y les dijo: vayan y hablen en nombre mío, quiero que vengan a curar a mi enfermo. Entonces le dijeron: merece la pena que vayas a su casa, pues porque nos ha apoyado, nos construyó una sinagoga, se ha portado bien con nosotros, a pesar de
fue, accedió ahí, y cuando estaba cerca de la casa del oficial, envió a unos amigos a decirle a Jesús, le dijeron: no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Con que tú digas: no soy digno que entres en mi casa. Y lo que les decía, ni siquiera se atrevió a pedir esto personalmente. Pero con que tú digas una sola palabra, mi criado sanará. O sea, tenía una fe muy grande, que Cristo mismo reconoció en él y alabó la fe de este oficial romano. Basta que tú digas una palabra y mi criado quedará sano, porque yo, como soy militar, tengo a mi cargo soldados, gente del ejército, y con que yo les diga una palabra, una instrucción, ellos tienen que obedecerla, ejecutarla de la mejor manera. Entonces, pues tú también, con que digas una sola palabra, mi criado sanará. O sea, confiaba en la fuerza curativa de Jesús, no solo su poder de pronunciar palabras. Claro, la palabra de Dios es contundente, es fuerte, pero tenía fe en que realmente iba a sanar. Y Cristo dice que grande fe era de este hombre. Ni siquiera ni en Israel he hallado una fe tan grande como la de este romano. Entonces, regresaron a la casa sus enviados, los ancianos, sus amigos, y encontraron al criado sano, perfectamente sano. Entonces, en realidad, fue la confianza en Jesús, más que la palabra que dijera, fue la fe que depositó en Jesús. Y esa es la actitud de un cristiano como nosotros, que deberíamos tener una plena confianza en que Cristo actúa, pero realmente una confianza grande. Porque a veces tenemos una actitud dubitativa, dudamos, desconfiamos que realmente Dios nos vaya a ayudar. Pero si lo hacemos con mucha insistencia, con mucha devoción, con mucha fe, si le rogamos al Señor, como estos hombres le rogaron a Cristo que sanara a aquel hombre, aquel criado que fuera a la casa del oficial, pues Dios actúa, no es solo. Claro, hay que hacerlo de manera insistente y con demasiada fe. Jamás dudar del poder de Dios. Porque si empezamos a dudar, entonces ya no hay una fe completa. Nunca hay que dudar de Dios y poner toda nuestra confianza en Él. Esta oración se hace antes de la comunión. Señor, nos encontramos en mi casa, de una palabra tuya, hasta la para sanar. Por eso les decía, todas las oraciones que se dicen en la misa en el Salvador tienen un sentido bíblico. Y la Iglesia ha tomado esta palabra para que así nos preparemos para recibir a Jesús. Aunque no somos dignos de Él, Él viene a nuestro encuentro
unidos, como nos dice la primera lectura, y cada quien hace su propia celebración, su propio grupito, sus propios amigos. Tiene que ser una actitud comunitaria, la de nuestra Eucaristía y las relaciones humanas en nuestra familia, la Iglesia de Dios. Pues pidamos a Cristo que venga a nuestro encuentro, que entre en nuestra casa y que nos sane, que entre en nuestro corazón, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a continuar con la Eucaristía, nos ponemos